Muy buenos días, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de No Estoy Solo. Mi nombre es Dante Palma. Voy a estar aquí junto a ustedes hasta las 11. Han pasado algunos minutitos de las 10. Esto es La Receta, www.lareceta.com.ar. Juanjo Agüero produce, Juana Silva opera. Ustedes también nos pueden escuchar a través de mi canal personal, www.youtube.com/palmadante. Ahí, como siempre, les digo, los invito a que ingresen, que se suscriban, que es gratuito. Pueden tocar ahí una campanita para que les avise cada vez que subimos algo de material que no puede formar parte del programa por razones de espacio. Y bueno, y hay otras cosas más. Hay cursos, en fin, también hay tipo de suscripciones para acceder a material exclusivo. Siempre los invito, si pueden colaborar. Es bueno para nosotros porque no recibimos, el canal no recibe ningún tipo de financiación, ni privada ni pública. Así que con suscripciones desde 2.000 pesos pueden colaborar. Y si no pueden colaborar, simplemente suscríbanse gratis y acceden a la gran parte del material que está allí. Tuvimos una semana. Yo creo que si uno rastrea las introducciones a los programas, más o menos creo que en el 90% de ellos, más o menos al minuto 2, digo, tuvimos una semana complicada. Bueno, sí, o movida a nivel política. Naturalmente el editorial de hoy va por ese lado. Vamos a hablar de balcones, claro, porque no, estoy consumiendo menos televisión abierta, más o menos como todo el mundo, calculo. Así que bueno, voy viendo pedacitos y fragmentos de lo que aparece en las redes, pero me ha resultado como muy gracioso el nivel de histeria generalizada de ciertos periodistas. Pero aparte empiezan como, esto es radio, sé que no me ven, pero me van a interpretar. Empiezan así, a hablar así, como que se les empieza a tensar los labios y como que los dientes, la parte de la dentadura de arriba choca con la de abajo y te trasuntan un odio. Porque me da risa. En el fondo me da risa. Ustedes saben que no me van a escuchar acá decir, están allí la derecha que odia mientras nosotros damos amor. No, esa pelotudez acá no la van a encontrar. Pero me da tanta risa. Es gente tan pelotuda. Además, hay gente que odia. Todos odiamos, así que ese no sería el diferencial. Creo que el diferencial es que son muy pelotudos, ¿no? Además de, también gente canallas, eso, brindando con champán por la detención de alguien. Yo no creo que haya una distinción entre buenos y malos en función de las ideologías, ¿no? Yo creo que soretes, hijos de puta, cínicos, odiadores, hay de izquierda, de derecha, progre. ¿Sí? No, eso es transversal, ¿no? La hijiputez y todas las virtudes y los defectos son transversales a las ideologías. Yo creo eso. Hay otros que creen que no, que hay una superioridad moral en la izquierda. Que se vayan a la mierda, desde mi punto de vista. Tenemos un montón de pruebas que indican lo contrario. Si bien parece que las pruebas, los datos, los argumentos ya no sirven y que vivimos como les voy a decir en el editorial dentro de un ratito, en mundos paralelos y hechos alternativos, ¿no? Pero cuando uno ve la reacción de determinada gente, también es lo que muchas veces pasa. Si cuando uno los ve reaccionar así, dice, yo estoy del otro lado, no tenga ninguna duda. O si ese tipo está reaccionando así, algo bueno debe estar pasando, ¿no? En fin, más allá de estos comentarios que no debía haber hecho, vamos a hablar entonces del asunto de los balcones. Mirá, estoy adelantando algo ya. De los balcones les voy a hablar porque creo que lo voy a dejar abierto. Estoy adelantando algo del editorial. Pero creo que hay una metáfora ahí posible entre los balcones, ¿no? El balcón de la Casa Rosada. Cristina en el balcón de la Casa Rosada y Cristina en el balcón de su casa. No digo más nada. Así se quedan a escuchar. En unos minutitos arrancamos con el editorial, ¿no? Pero hay algo ahí que naturalmente yo tampoco sé qué va a pasar. Si me preguntan a mí, voy a ser ahora un poco más claro que lo que voy a hacer en el editorial. A mí
A mí me parece que esto sigue siendo parte, digamos, del declive del kirchnerismo, más allá de que naturalmente no ha sido una decisión del kirchnerismo que Cristina esté presa, está claro, pero por otra parte también tengo que reconocer que, que hay un montón de circunstancias que juegan y que pueden hacer cambiar las cosas. También, adelantándome a lo que les voy a decir en algunos minutos, yo creo que sería un error para el kirchnerismo, aunque quizás no le quede otra alternativa y pueda tener algún tipo de ventaja en el corto plazo, empezar a presentar la cuestión, presentar la disputa en el debate público en términos de Cristina libre. No porque no lo merezca, en todo caso eso sería otra discusión. Aún si lo mereciera, vamos a decirlo así. Vamos a suponer que efectivamente estamos todos de acuerdo en que Cristina está siendo perseguida. Ustedes saben lo que yo pienso, lo he dicho aquí. Pero si en términos políticos lo que viene, no digo ya ahora 2025, pienso a 2027 y estoy pensando en hasta una pregunta que le habían hecho a Kicillof o en Guado de Pedro también diciendo la primera medida del próximo gobierno tiene que ser Cristina libre. Yo creo que eso es un error. Y vuelvo a aclarar por las dudas, porque nunca falta gente con problemas de lectocomprensión, diría Cristina, o en este caso con problemas de escucha. No estoy discutiendo si eso es justo o no. Estoy diciendo si eso es conveniente en términos electorales, en términos políticos también, además. Y a mí me parece que no. Y que a la gente hay que ofrecerle algo más que liberen a Cristina. Eso a mí me parece poco y me parece que no va a alcanzar. Me puedo equivocar, quizá alcanza. En todo caso, si alcanza, creo que va a alcanzar, pero no porque esa estrategia sea exitosa, sino porque el gobierno de Milei se fue a la mierda, ¿no? Que es algo que también puede pasar. Tengo la intuición de que en el corto plazo eso no va a ocurrir, pero puede pasar. También con Macri, no sé, en marzo de 2017 pensábamos que había Macri para largo y un mes después volaba por el aire. Entonces, bueno, porque también hay otro montón de factores que no controla ni Milei ni controla nadie. Bueno, en fin, después en todo caso lo desarrollo bien. Este programa tiene además, tengo dos partes contundentes, ¿eh? El editorial es largo y la segunda parte, en este caso grandes entrevistas, también. Pero antes de presentarle esta segunda parte, vamos a escuchar el audio del municipio de Merlo. Merlo Inclusivo 2025. Actividades recreativas y deportivas para personas con discapacidad. Inscribite en la Subsecretaría de Deportes, merlo.gov.ar/Merlo Inclusivo. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Decía, estuve buscando. Bueno, ustedes saben que siempre en la segunda parte trato de ir variando las secciones, por lo menos desde este año. Entonces, a veces hablamos de un libro, a veces hacemos como una clase sobre algún tema. O, bueno, en este caso busqué alguna entrevista, no se me ocurría quién, porque aparte, bueno, ya son muchos años, entonces trato de no repetir. Pero no habíamos hecho nunca nada de Trotsky. Y encontré un texto que en realidad es una conversación, pero bueno, obviamente aparece Trotsky, si no, porque bueno, el personaje más valioso acá es Trotsky, pero quizás los que están más metidos en el asunto, o incluso los que son trotskistas lo deben conocer más. Es una conversación que él tiene con un dirigente argentino trotskista que se llama Mateo Fossa, en 1938 en México. A Fossa lo manda la CGT como delegado de una convención que iba a haber ahí, y en realidad esa convención la terminan cooptando los estalinistas. Entonces, como Fossa era trotskista, lo dejan afuera. Pero tiene menudo premio, que es que logra establecer una relación con Trotsky, y tiene 3 entrevistas con Trotsky. Y las expone después a manera de folleto, creo, unos años después. Bueno, eso se recupera y está en internet, digamos, no he descubierto nada. No digo que sea fácil, pero está, si la buscan la van a encontrar. Las conversaciones con Mateo Fossa. Y acá encontré una publicación, después la cito correspondientemente, valga la redundancia, como corresponde, donde bueno, el propio Fossa hace como un repaso
que está muy bien, además de intercambio, de lo que tienen en común, de las cosas que le pregunta sobre la Argentina, el Trotsky hablando un perfecto español. Bueno, la verdad que interesante. Insisto, seguramente los estudiosos de Trotsky quizás lo conozcan y les parezca redundante. Bueno, no es mi caso, así que a mí me pareció un documento valioso. Espero que lo mismo sea para ustedes. Les decía que tenía un programa con 2 secciones potentes en cuanto a cantidad de minutos, así que entonces no me voy a extender, y de hecho ya les adelanto que creo apenas les voy a mencionar alguna cosa que estuve leyendo hacia el final. No voy a hablar más, vamos a escuchar el audio del municipio de José Cepaz y nos metemos de lleno en el editorial de hoy, titulado Los 2 balcones de Cristina. Estamos en la recta final de la obra. Muy pronto, José Cepaz tendrá Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial para que puedas estudiar gratis y cerca. Construimos futuro. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 27 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 13 de junio. Segundo vencimiento 27 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Los 2 balcones de Cristina. Más allá de la controversia de cuántos miles de personas se manifestaron en la Plaza de Mayo, hay distintos números, hasta el Diario de la Nación habló de 158.000. Bueno, lo cierto es que la figura de Cristina volvió a demostrar ser la más convocante de la política nacional. Podrá gustar o no, podrá generar que canallas brinden con champán una detención, o que esos mismos canallas tensen sus labios, ¿no? Y se le llene de espuma la boca por un saludo en un balcón. Pero estamos frente a un dato, probablemente en baja y sin el apoyo de 10 años atrás. Cristina sigue estando en el centro de la escena. La movilización del miércoles traslada la discusión más allá de lo judicial y lo lleva al terreno de lo político, que es donde el kirchnerismo se siente más cómodo. Y donde, por otra parte, vamos a ver que se enfrentan algo así como 2 posiciones irreductibles. Sí, una sería la que indica que Cristina es una perseguida política, y la otra la que indica que Cristina es una ladrona, para sintetizarlo. Para ambas posiciones, lo que diga la justicia resulta indiferente, tanto como resultan indiferentes los hechos. Es que la discusión pública hace como si tuviera en cuenta argumentos y datos de la realidad, pero en realidad nada de ello ya importa. Esto, por supuesto, ni siquiera es un fenómeno argentino, es un fenómeno mundial, ¿no? Vivimos mundos paralelos y personales, hechos alternativos de alguno que se adecuan demasiado fácil a nuestros deseos e ideologías. Parafraseando aquella famosa frase, podemos decir, posmodernos somos todos. Si nos posamos en la especulación política, tras la condena y la movilización de apoyo, la verdad, el final es abierto, absolutamente abierto. Yo se lo decía algunos días atrás acá mismo, y no es ningún gran descubrimiento. Me parece que hay 3 opciones, ¿sí? O con Cristina presa hay una fragmentación del peronismo sin reconciliación, y quedan ahí desperdigados todos los pedacitos de peronismo con sus líderes por allí, o hay una unidad liderada, ¿sí?, por otro dirigente. O sea, se genera una cierta unidad detrás de la persecución de Cristina, pero la pasa a liderar otro dirigente, o finalmente hay una unidad con Cristina liderando. En principio, presa.
por supuesto que si uno toma lo que pasó, digamos, en los últimos días, pareciera esta última opción, picar en punta. Si bien a mí me parece, por lo menos, que habría que ser cautos y esperar que baje un poquito la espuma, ¿no? Es decir, porque finalmente hay que recordarlo, el kirchnerismo ha dejado muchos heridos todos estos años, y este es un momento ambiguo en el que Cristina es al mismo tiempo débil por su condición de estar presa, y a su vez es santa por la misma razón, digamos, ¿no? Porque es perseguida porque está presa, ¿no? Esos dos aspectos están ahí jugando en la interna. Claro, entonces uno diría, a ver, mientras Cristina se mantenga en el terreno de la santidad, es decir, aquí yo soy la perseguida, me quisieron matar, murió mi marido, es el terreno de la santidad. Mientras se mantenga ahí, no va a haber inconvenientes. Ahora, si decide jugar fuerte en el poder terrenal, digamos, de las lapiceras, bueno, allí habrá más sangre, metafóricamente hablando, claro. Habrá más sangre que milagros. Y por otra parte, conociéndola a Cristina, el taller literario o una reducción en vida a ser parte de la liturgia no es una opción para ella. Con lo cual, bueno, me parece que entonces habrá que ponerse el casco, ¿no? y ser testigos de una disputa que va a ser feroz, ¿no? Y que encima ahora, digamos, lo tiene al kirchnerismo, como les decía también antes, en un sentido débil, porque ni siquiera puede ofrecer los votos de ella al momento de la negociación. O como cuando negociaba con Kicillof, mira que si desdoblás voy yo, le decía Cristina. Bueno, ahora ya no. Entonces esa carta, ese ancho de espada que tenían acá, ya no juega más, ¿no? De modo que, bueno, tenemos que estar atentos a ver qué sucede. Hay muchas especulaciones. En el momento en que estoy grabando esto, se habla hasta de Máximo Kirchner ocupando el rol, digamos, la candidatura que iba a ocupar ella, pero Máximo no es Cristina. En fin. La centralidad, a su vez, de Cristina, entonces, al menos en el futuro inmediato, después veremos, conecta con una, creo que la habrán visto, ¿no? Una pregunta bastante insólita que entiendo de buena fe, pero fue sorprendente, que le hizo un periodista, sinceramente no recuerdo el nombre, le pido disculpas, le hizo al gobernador Kicillof, y fue una pregunta que lo descolocó. Le dice, en caso de ser presidente, la estoy parafraseando, pero dice, bueno, en caso de ser presidente, ¿usted indultaría a Cristina? Y Kicillof empieza bueno, en fin. A su vez, horas después, ahí mismo, casi el mismo día creo que fue, Guado de Pedro, por ejemplo, declaró que la primera medida del próximo gobierno debería ser indultar a Cristina o Cristina libre. Bueno, esa era la idea, ¿no? Naturalmente, digo, yo no sé si esta va a ser la línea K de aquí a los próximos años, y tampoco no es este el espacio o el momento, en todo caso, para juzgar si, llegado el caso, el indulto sería justo o si sería conveniente. Hasta podemos ponerlo en esos términos. Dejemos de lado esto, en todo caso para otra nota. Sin embargo, de lo que no hay dudas es que el indulto como bandera, o el Cristina libre, si quieren, como bandera, puede ser una estrategia útil para el kirchnerismo en tanto cumple varias funciones. En primer lugar, polarizar. La función de polarizar, la idea o la bandera de Cristina libre, la cumple perfectamente. Imagínense, ahora después volvemos sobre eso. Otra función que cumple es la de seguir dándole centralidad a Cristina, en lo que podríamos llamar el espacio panperonista. Y en tercer lugar, a su vez, esto ya más complejo también, funciona como un criterio para medir, llamémoslo así, el kirchnerismo en sangre. Aquel que diga que no, aquel que balbucee, ese es el traidor. Ese es el traidor. Parafraseando aquel mítico guión del Padrino, ¿sí? Por otra parte, el Cristina libre o el indulto a Cristina, una vez más, independientemente, vamos a aclararlo 1000 veces porque la gente es muy sensible.
independientemente de si es justo o no, no vamos a hablar de esto ahora, fíjese que es la continuidad del ejercicio que hemos mencionado 1000 veces acá, hasta hace poquito hicimos una nota sobre eso, del ejercicio sacrificial que caracteriza al kirchnerismo. O sea, ahora el pueblo ya no tiene que luchar por vivir mejor, sino por la liberación de Cristina. Lo cual es bastante pedir, dada la calidad de la dirigencia, y frente a un pueblo que lo único que le falta es que encima le pidan cosas. Debería ser al revés, ¿no? Bah. En fin. Con todo, es interesante notar como el sutil corrimiento conceptual de los últimos años. A ver si están de acuerdo conmigo. Que por otra parte, no casualmente, ha acompañado lo que para mí son quizás los dos grandes problemas del kirchnerismo. O sea, el problema de la sucesión y el de un contenido programático, llamémoslo así, que se anquilosa o que parece anquilosado, que en todo caso no se renueva. Parece que esos como son los dos grandes problemas. Porque, a ver, cuando no quedó más remedio que hacer que Scioli fuera el candidato en 2015, ustedes lo van a recordar, de repente el candidato pasó a ser el proyecto, ¿se acuerdan? Después finalmente perdió Scioli, no perdió el proyecto. No importa, pero bueno, en su momento el candidato es el proyecto. El candidato es el proyecto, sí. Pero claro, cuando con los años, por otra parte, el proyecto pasó a ser algo que ya no se sabe bien qué es, el proyecto se transformó en una persona, en ella, Cristina. El proyecto es Cristina. Entonces, ya no militamos un programa, sino que militamos a una persona o quizás a una familia. En un sentido podríamos decir, la batalla cultural devino una batalla personal. Recapitulando, a ver, y repito algunas cosas que fui mencionando, las ordeno mejor. Si de acá al 2027 lo único que tiene para ofrecer el kirchnerismo es la exigencia de liberación de Cristina, al tiempo que implora o cruza los dedos para que el proyecto de Milei fracase, bueno, entonces, a ver, lo que parece garantizado es la polarización. Eso está, ¿sí? De eso no hay duda. Es más, agrego, ya me estoy imaginando la línea directriz de la campaña de la derecha. Milei Macri o Cristina Libre, elegí vos. ¿Sí? Nosotros o Cristina Libre, elegí vos. Bueno, no importa, algo así, ¿no? Claro, a ver, y quizás sirve y hasta se puede hacer una buena elección, pero la gente merece otra cosa, parece, ¿no? Digamos, merece un plan, merece una idea, merece una expectativa, aunque sea una mentira bella, digamos, ¿no? Al menos. En este sentido, ir a las urnas por un indulto, o ir a las urnas por un indulto bajo la suposición de que en esa persona, porque alguien va a decir, claro, no, lo que pasa es que, bueno, no vas por un indulto, vas bajo la suposición de que en esa persona se encarna todo lo anterior, es decir, la idea, la expectativa, el plan, el proyecto. Está bien, bueno, suena bien. Yo si fuera político y estuviera ahí, yo diría eso, sí, no, que ahí se encarna todo, sí, está bien, pero no es cierto. No es cierto, ¿no? En todo caso, a ver, puede cumplir el requisito de mentira bella, que era uno de los requisitos que yo exigía, ¿no? Pero por otra parte, expondría una realidad horrorosa, como para contraponerlo a lo bello. Esta realidad horrorosa sería que solo ella puede encarnar, entonces, ese plan, esa idea, esa expectativa. Y si esto es así, si solo ella puede hacerlo, estamos en problemas, especialmente si estamos pensando en un movimiento, ¿sí? en un proyecto, o en términos peronistas, en una comunidad organizada. No se puede encarnar en una sola persona, no debería. Por otra parte, lo que también tendríamos garantizado, hablando de garantías, y con todas las comillas del caso, por supuesto, ustedes me entienden, como mínimo es, y esto se seguía de parte de lo que mencioné, pero ahora vamos a hacerlo más explícito, digamos, tenemos garantizado el rol obstaculizador de Cristina al interior del espacio. Ustedes imagínense que
hasta en los últimos días algún dirigente acostumbrado a las declaraciones altisonantes llegó a proponer el delirante llamado a la abstención, ¿no? Solo porque ella no puede presentarse. Creo que después se echó para atrás. Bueno, pero imagínense. Y a su vez, en caso de que ganara, vamos a suponer, ahora, entonces ella no puede presentarse, entonces selecciona a alguien como seleccionó a Alberto Fernández, ¿sí? Supongamos entonces que gana el nuevo ungido de ella. Bueno, ahí también tendríamos garantizado que la figura del nuevo ungido, de este nombre propio, devenga rápidamente lo que le pasó a Alberto Fernández. O es un títere o es un traidor. Por supuesto, esto según cuál fuera la relación con Cristina o con el espacio kirchnerista. Ahora bien, si nos restringimos a lo que podríamos llamar la lógica estrictamente electoral, yo intuyo que las posibilidades del kirchnerismo-peronismo dependerán, digamos, más de los errores del adversario que de los méritos propios. Lo digo de otra manera, solo con un país en crisis económica, el Cristina libre puede aglutinar, digamos, un espacio competitivo de cara al 2027. Así que yo no lo descarto. Pero me parece que solamente en esas condiciones. Porque, por las dudas, bueno, digo, esto hay que repetirlo, desde el 2007 hasta el 2025, el kirchnerismo solo ganó 2 elecciones y perdió a su vez también todas las de medio término. Perdió todas, ¿sí? Cristina, por más que ella diga otra cosa, bueno, si va a presentar a candidata provincial por la 3ª sección de la provincia de Buenos Aires, para no perder, ya no hablamos de su liderazgo nacional, ¿verdad? Para no perder su influencia en la provincia de Buenos Aires, que es la más importante, pero ya es un objetivo más pequeño, ¿eh? Por supuesto, la torpeza y el gen, llamemos, persecutorio y atávico de la derecha antiperonista, encarnada en el entramado de periodistas, políticos y jueces, le ha dado una vida más a quien parecía tener un futuro de liderazgo restringido sobre una minoría intensa, cada vez más intensa y cada vez más minoría. Esa minoría que a su vez es mayoría en el espacio popular, pero que lleva, digamos, 10 años sin poder ofrecer un candidato propio que mida bien, y que debe recurrir, no me hagan dar nombres, siempre a figuras que no son del riñón, para que, por otra parte, siempre, antes o después, terminen traicionando, entre comillas, ¿no? Traicionando. O sin comillas, como ustedes quieran. Para finalizar, a ver, la moneda de la política local vuelve a girar en el aire. No sabemos si el paso del balcón de la Rosada al balcón de su casa es la metáfora perfecta de un lento declive político o el inicio de un nuevo experimento de poder que, independientemente del cargo que ostente, la seguirá teniendo a Cristina en el centro de la escena por varios años más. El municipio de Ensenada, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires, refuerzan la inversión en educación. Estamos haciendo los nuevos edificios de la escuela primaria número 7, la secundaria número 8 y la ampliación de los talleres de la técnica 1. El Estado presente, reforzando la infraestructura escolar para que docentes y estudiantes tengan las mejores condiciones. Municipalidad de Ensenada, gestión Mario Seco. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo, una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo, desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. Granja Las Delicias de Marta. Pollos, patos, conejos, pavitas, pollos grandes criados a maíz, todos realmente de granja. Encontranos en Rivadavia 8351, puesto 85, Mercado Vélez Sarsfield. Pedidos al 4671-7079. Ahora también aceptamos tarjetas de crédito.
Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. En Berazategui viví el deporte y la recreación durante todo el año, con propuestas deportivas municipales para toda la familia. Conoce más en berazategui.gov.ar/deportes y recreación. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Dante Palma se despertó convertido en un monstruoso insecto. No estoy solo. 9ª temporada. Mientras líderes, intelectuales y artistas transformaban el mundo, alguien les preguntó ¿por qué lo hacían? En No Estoy Solo, presentamos grandes entrevistas. Gandhi, Marx, Kennedy, Dalí y muchos más, dialogando con un periodista, para que nosotros podamos dialogar con la historia. En el Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky encontré una publicación justamente que lleva como título Conversaciones de un obrero argentino con Trotsky. Por supuesto no son relatos desconocidos, pero sí bastante poco explorados, o no tan explorados si quieren. Que es una conversación, en realidad son varias conversaciones, que tiene el dirigente sindical de línea trotskista argentino, Mateo Fossa, con Trotsky en México. Ahora les voy a contar un poquito el contexto, pero me pareció un verdadero hallazgo, y donde a su vez aparecen con bastante claridad muchas de las problemáticas de la época. Ahora los pongo en contexto. De donde yo obtuve el material hay como una especie de mini introducción realizada por Alicia Rojo, que es la que yo les voy a leer textual, porque está muy bien y es claro. Dice: las entrevistas, son 3, se publicaron por primera vez en el número 2 de la revista Clave Tribuna Marxista en noviembre de 1938, que es una publicación de los trotskistas de México. Allí ya se publica también la adhesión de Fossa, recuerden, Mateo Fossa es el sindicalista argentino que dialoga con Trotsky, a la Cuarta Internacional, se suma a la Cuarta Internacional, ¿no? Y Fossa escribió un relato, dice, del encuentro que se publicó en un folleto en 1941, que se llama Conversando con León Trotsky, a propósito de estas conversaciones que él había tenido en 1938, y el folleto incluía la transcripción de las respuestas a las preguntas que Fossa le dejó a Trotsky, que era lo que había sido publicado en Clave, ¿no? en la revista. Esto se lo digo por si alguno está más interesado en hacer un trabajo que sea más académico, más documental. Fossa se encontraba en México como parte de una delegación que concurrió al Congreso de Trabajadores Latinoamericanos. Había sido elegido por 28 sindicatos autónomos de la CGT. Cuando ingresa al Congreso es rechazado por la dirección sindical estalinista mexicana. Y bueno, vamos a decir, por suerte para él, miren qué experiencia, finalmente no puede participar, pero logra entrevistarse con Trotsky, ¿sí? Entonces fue elegido delegado al Congreso por un sector de los trabajadores argentinos porque se había forjado como un dirigente reconocido de su clase. Y fue expulsado del Congreso, entonces, por su militancia antiburocrática, antistalinista y sus cercanías con el trotskismo. Todo esto es lo que explica aquí Alicia Rojo. Su encuentro con el revolucionario ruso significó un reconocimiento a su militancia, al tiempo que fortaleció su compromiso con la corriente a nivel internacional. Su trayectoria como militante político y dirigente obrero lo llevó a México y al encuentro con Trotsky. Fossa militará en el grupo de Liborio Justo, Quebracho, durante algunos años, y luego en el Partido Socialista de los Trabajadores hasta su muerte
en 1973. En el diálogo con el dirigente ruso surgirán algunos de los problemas más candentes de la situación internacional y del movimiento revolucionario mundial. Trotsky y Fossa conversaron, entre otros temas, sobre la necesidad de construir organizaciones revolucionarias nacionales y un partido de la revolución mundial. Fossa aportó a lo largo de su vida como militante político y como dirigente obrero a esta perspectiva. Su esfuerzo constituye un ejemplo para las jóvenes generaciones, dice Alicia Rojo en esta presentación. Bueno, entonces vamos ahora ya directamente a lo que escribiría Fossa. León Trotsky vivía en un pueblo vecino a la Ciudad de México, en Coyoacán, un hermoso lugar rodeado de montañas. El día que se me señaló para la entrevista me trasladé allí acompañado de Van, que era el secretario de Trotsky. Era a principios de septiembre de 1938. Tan pronto como llegamos a la residencia del líder bolchevique, mientras esperaba bajo la galería que me anunciase Van, Trotsky apareció en la puerta del escritorio y me hizo señas para que me aproximara. Yo me adelanté enseguida mientras lo observaba. Trotsky apareció con el aspecto que han popularizado las fotografías. Delgado, firme, con un aire de energía y de honradez que se trasuntaba a través de su mirada penetrante y fuerte. Vestía traje azul de algodón parecido a los de mecánico. Al estar junto a él me tendió los brazos y nos estrechamos en un abrazo que duró varios segundos. De inmediato me invitó a entrar y a sentarme mientras él a su vez lo hacía detrás de la mesa escritorio en la que trabajaba. Comenzó diciéndome que conocía la campaña de calumnias levantadas por el estalinismo en contra mío en México y todas las maniobras que habían hecho para impedirme participar en el Congreso Latinoamericano a que se me había delegado. Me alentó a seguir luchando por nuestra clase y a decir la verdad. El más grande perseguido de la tierra, esto dice Fossa de Trotsky, tenía aún fuerzas para alentar a los otros a que sobrellevaran persecuciones que al lado de la suya eran insignificantes. No hay que desmayar, me dijo, frente a las calumnias y maniobras de los burócratas. Enseguida me preguntó qué organizaciones representaba. Yo le entregué las credenciales de las que me habían dado su mandato. Trotsky se puso los lentes y las leyó. Se informó de algunos pormenores de las maniobras que habían realizado los estalinistas y los burócratas de la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación General del Trabajo Argentina en contra mía y me aconsejó que debía hacerlas conocer al proletariado mexicano, lo que pude hacer en un acto especialmente realizado al poco tiempo. Entonces me preguntó qué me traía y yo le contesté que deseaba conocer su opinión sobre algunos problemas de actualidad para transmitirla a los trabajadores de la Argentina. Conversamos allí al respecto, planteándole yo mis preguntas. Más tarde Van me trajo concretadas las respuestas de Trotsky. Trotsky hablaba bastante bien el castellano y algunas palabras que no conocía las decía en francés. El escritorio de Trotsky tenía a un costado otra mesa en la que creo que había un mimeógrafo y a la derecha un banco bastante espacioso en el que estaban colocadas 6 o 7 carpetas con papeles manuscritos de los trabajos que tenía entre manos, dando la impresión exacta de toda la tarea que tenía por delante. Sobre la derecha había una biblioteca con la colección completa de las obras de Lenin en ruso, bellamente encuadernadas. Sobre la pared a la izquierda una fotografía de Lenin hablando en una tribuna al pie de la cual aparecían Trotsky y Kamenev. Era el único cuadro que adornaba la habitación. Al fondo había un silloncito y un cofre ruso rústico que completaba el mobiliario. Al rato de estar conversando con el gran revolucionario, apareció en el escritorio su compañera, una señora anciana, más bien baja, trayendo 2 tazas de té con bizcochos para nosotros. Después de saludarme cordialmente, se retiró. Trotsky me hizo varias preguntas, dice Fossa, interesándose por las cuestiones de la América del Sur, a las que yo respondí dándole los informes que me pedía. Quiso conocer particularmente la situación del movimiento obrero argentino, la que yo le expliqué en breves palabras, prometiéndole también llevarle un informe de que había sido portador con destino al Congreso al que fuera como delegado. Esto lo hice en la segunda visita que efectué. Me preguntó enseguida por el movimiento de la Cuarta Internacional en la América del Sur. Le contesté que conocía únicamente algo de la Argentina y solo por impresiones recogidas durante el viaje tenía conocimiento superficial del de otros países. Me preguntó por el compañero Quebracho, a lo que yo le respondí que personalmente no lo conocía. También me preguntó sin dar nombres por los otros compañeros. Le manifesté que no los conocía bien, que estaban divididos y que aquellos a quienes conocía no activaban en organizaciones de masa y eran solo teóricos de café. Trotsky me contestó:
La Cuarta Internacional numéricamente aún es débil, de manera que hay que tratar de unificarlos. Si las perspectivas anuncian grandes acontecimientos, de manera que, aunque seamos poco numerosos en estos grandes cruces históricos, los grupos que tengan una posición revolucionaria justa serán los que conducirán a las masas a la victoria, desechando a la burocracia y terminando con el confucianismo, o con la confusión, ¿sí? Porque me parece que hablamos de Confucio. La Cuarta Internacional no puede ser un depósito de desechos, pero ante la escasez de nuestras fuerzas, lo que debe hacerse es tratar de trabajar en común y, a través de la acción, ver los que hacen labor revolucionaria positiva y honrada y dejar a un lado a los que solo constituyan un lastre. Yo le manifesté, dice Fossa, un poco de escepticismo sobre nuestras posibilidades. Entonces Trotsky me respondió que con cualquier número debíamos encarar la tarea y no dejarnos arrastrar por el pesimismo y la pasividad del ambiente. También me dijo que conocía algunas publicaciones de la Argentina, pero que se ocupaban mucho de Trotsky y poco de las cuestiones del país que debían estudiar. Estamos en un cruce histórico tal, me dijo, que si la clase obrera no hace triunfar la revolución, nos vamos a sumir en un periodo de regresión, de miseria y de esclavitud. No puede haber vacilaciones. Todos los que se sientan revolucionarios honrados deben seguir luchando sin desmayo por el triunfo del socialismo, dice Trotsky. Y a su vez, diciendo esto, se enardecía, se paró, golpeando sobre la mesa con el puño, mientras mojaba sus labios secos con la punta de la lengua. Su vigor e ímpetu revolucionario quedaba la impresión de conservar intactos y, como en sus mejores tiempos, se comunicaban al visitante. Yo salí de su casa lleno de empuje y con renovados bríos. La segunda entrevista, recuerda que fueron 3, que tuvo Fossa con Trotsky, se realizó cuando Ban, recuerden que era el secretario, vino a buscarme con el propósito de conversar conmigo sobre mi posible ingreso a las filas de la Cuarta Internacional, lo cual le manifesté que ya estaba en mi ánimo desde tiempo atrás, convencido como me hallaba de la degeneración burocrática y contrarrevolucionaria del estalinismo. Esta segunda entrevista se realizó también en el escritorio de Trotsky. Después de saludarnos, comenzamos a conversar sobre distintos temas, los que el líder bolchevique encaraba con su natural vivacidad. Le hablé que noches anteriores había tenido oportunidad de ver la película Lenin en octubre, de fabricación soviética, y de apreciar la forma en que se desfiguraba en ella la verdad histórica. Allí Lenin aparecía subordinado a Stalin, solicitando siempre su presencia y consejo como el verdadero genio de la revolución. Los que hemos vivido aquellas épocas, le dije a Trotsky, y recordamos que el nombre de Stalin jamás apareció para nada en los días de octubre, estamos en condiciones de apreciar toda la burda falsificación de estas representaciones. Bueno, la falsificación hace rato que la burocracia la viene realizando, respondió Trotsky. Con ello se busca engañar a las nuevas generaciones rusas y a las de otros países. Y me citó, a su vez, dice, inmediatamente una serie de hechos que confirmaban esta afirmación. Un viejo camarada, director del cine soviético, dice Trotsky, concurrió a mi domicilio para mostrarme los cortes que, por orden de la burocracia stalinista, se habían efectuado en las películas tomadas en los primeros años de la revolución para eliminar de ellas la participación de Trotsky. La verdad histórica caía bajo la tijera de la burocracia. También me citó el último caso que le habían comunicado desde la Unión Soviética sobre un grupo de estudiantes que, debiendo realizar un trabajo sobre la Revolución de Octubre, habían recurrido a la documentación de la época, como ser las colecciones del Pravda, en lugar de atenerse a los textos oficiales. Allí pudieron apreciar el papel preponderante de los acusados en los procesos de Moscú, ustedes saben lo que vino después, ¿no? Y especialmente de Trotsky, que empieza toda esa purga, esa persecución. Esa verdad constatada en tal forma valió a los estudiantes ser expulsados de la universidad y recluidos en prisión. Así trata Stalin a los que tienen la osadía de buscar la verdad en sus fuentes. Después hablamos sobre estajanovismo. Es difícil, estajanovismo. Ustedes saben, viene de Stajanov, es esta idea que aparece ya en los años 30 de premiar por productividad a los obreros, una especie de meritocracia, y que eso a su vez suponía entonces una diferencia en los salarios. Entonces después hablamos sobre el estajanovismo, manifestando mi opinión adversa como algo contrario a la organización socialista. Él estuvo de acuerdo conmigo, expresando que la producción en un régimen socialista debía ser científica y humana,
teniendo en cuenta el término medio general y no casos aislados que más se acercaban al destajismo disimulado, porque digamos, una de las acusaciones era que eso era una especie de explotación, ¿no? Porque entonces había muchos obreros que terminaban trabajando 16 horas, nada más que para producir más y para tener una ventaja, en fin. Bueno, enseguida hablamos de la serie de farsas que emplea la burocracia, además del stajanovismo, como ser el argumento de los sabotajes que se realizaban en la producción soviética. El stajanovismo y los pretendidos sabotajes, me dijo, no son más que manifestaciones de la degeneración burocrática en la Unión Soviética. El stajanovismo creó un irritante desnivel de salarios y una capa privilegiada que servía a los intereses de la burocracia en el seno de los lugares de producción. En cuanto al sabotaje, no es más que una mistificación para disimular la incapacidad de la propia burocracia. Esto de que no estamos teniendo problemas porque nos están saboteando. Bueno, no, Trotsky está diciendo hay otro problema. No funciona, estamos mal. Se habla de sabotaje que realizan los viejos jefes revolucionarios, obviamente a su vez para acusarlos y meterlos presos o matarlos. Yo no creo en ello. Lo que pasa es que son jefes honrados y capaces que no aceptan la infiltración del elemento servil de la burocracia que se ha entronizado y por eso son acusados. Lo mismo ocurre con los hombres destacados capaces de hacer frente a los métodos burocráticos. Tal es el caso de Blücher, que según últimas noticias acaba de ser separado de su cargo. Ahora Blücher será eliminado y no se volverá a oír hablar de él. Esto nos remite claramente a 1984 de Orwell y tantos otros libros, por supuesto. Y esta es la misma suerte que corren todos los hombres con personalidad en la Unión Soviética bajo Stalin. La burocracia tiene necesidad de tipos serviles. Por eso apela a individuos de baja categoría e incluso a antiguos enemigos como son los rusos blancos. Recuerden también lo que fue la guerra civil. Bueno, hay que ver en la eliminación de estos compañeros y en la mía misma, prosiguió, no ambición personal, sino una lucha por el socialismo, por la revolución mundial, contra esta organización burocrática entronizada en la Unión Soviética. Hay quienes aducen que toda mi actitud se debe a ambición personal. Sin embargo, en la Unión Soviética yo era comisario de guerra y hubiera tenido todo lo que hubiera querido, nada más que dejándome llevar. Pero nosotros no estamos en la brega para conquistar posiciones, sino para luchar por el socialismo, y a eso debemos subordinar todas nuestras acciones y propósitos. Los compañeros no se deben dejar influenciar por todas las infamias y calumnias que difunden los estalinistas. ¿Cómo es posible que nosotros saboteemos nuestra propia obra y estemos en connivencia con los enemigos de la revolución cuando ella fue producto de nuestra acción? Se pregunta Trotsky. Ahí está todo nuestro pasado de lucha para atestiguarlo. Después, dice Fossa, me pidió mi impresión sobre nuestros compañeros en México y sobre el movimiento obrero de ese país en general. Se manifestó de acuerdo conmigo cuando le advertí que tenía aún muchas fallas y que resultaba perjudicado por la intervención de gentes ajenas a la clase obrera en la dirección de los sindicatos, toda esa nube de licenciados chambistas y vividores encabezados por el tristemente célebre señor Lombardo Toledano, que utilizaban la combatividad y abnegación del proletariado mexicano como trampolín para sus ambiciones personales o como un medio de vida. Sobre el movimiento de la Cuarta Internacional en México, le manifesté que tenía la misma impresión que sobre el de la Argentina. Me contestó que en efecto aún era débil, pero que a través de la acción se iría consolidando. Le pregunté si no creía que la desvalorización de la moneda, a consecuencia de la expropiación del petróleo, repercutiría en forma que podría ser utilizada por la burguesía derechista para intentar un golpe contra Cárdenas. Me contestó que Cárdenas tenía mucho prestigio a pesar de las actividades de ciertas personas poco recomendables que lo rodeaban, prestigio que era evidente en primer término entre la clase campesina, y que no creía que pudiera tener éxito una campaña contra él, según lo había hecho ver el caso del general Zedillo. ¿Y qué opinión tiene usted sobre el aprismo?, le pregunté. No quiero abrir opiniones porque es un asunto que no conozco y que trataré de estudiar. Cada país tiene su característica. Los apristas que he tratado en México me han parecido honrados e inteligentes. Nosotros como revolucionarios podemos golpear junto con ellos contra el enemigo común, pero manteniéndonos separados y teniendo siempre presente que solo nosotros realizaremos la tarea de la revolución. Para finalizar le pedí un retrato y un libro, lo que quiso eludir diciéndome que no tenía. Solo ante mi insistencia tomó una fotografía y un libro en inglés sobre su contraproceso en el que puso una dedicatoria. Y al despedirme, como siempre, me alentó a proseguir en la lucha y a mantenerme firme. Por último, la tercera entrevista se realizó con motivo de mi partida, dice Fossa, y fue muy breve.
En esta oportunidad concurrí a la casa de Trotsky acompañado por algunos dirigentes sindicales que había conocido en México. Al entrar lo encontramos carpiendo en el jardín y plantando unos cactus que había recogido en una excursión realizada días antes en el campo. Le grité si estaba haciendo de jardinero, me contestó que efectivamente estaba haciendo como los pequeños burgueses que los domingos se dedican a cuidar su huerta. Enseguida entramos a su escritorio conversando un momento de temas generales y al comentar el acto que se había realizado, según su anterior consejo, lo criticó porque no se había llegado a concretar en él una resolución. Al despedirme me encargó hacer llegar su cordial saludo a los trabajadores de la Argentina y su incitación a que prosiguieran sin desmayo la lucha por su emancipación, aunque para ello se vieran obligados a arrasar con todos los burócratas y traidores. Termina Fossa diciendo: León Trotsky ha caído bajo el golpe dado a mansalva por un sicario de Stalin, o sea, es una historia que ustedes ya conocen, ¿sí? Y termina Fossa diciendo: venguémoslo llevando a la práctica sus ideas y consignas. Así termina entonces este texto, ¿no?, que se titula Conversaciones de un obrero argentino con Trotsky, por lo menos así lo titula en el Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones León Trotsky, que es de donde obtuve este material, con esta introducción que les leía al principio de Alicia Rojo. Espero que les haya interesado. Lo de Lalo, asador criollo, carne de gran calidad, en un espacio cálido y acogedor. Reservas al 4701-5993, www.lodelalo.com.ar, Avenida Congreso 2011, esquina O'Higgins. Toma yerba mate Titraijú. La yerba generosa, elaborada en barbacoa, 100% natural, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. Además, tomando yerba mate Titraijú, ayudas a las familias yerbateras de Oberá, aportando al logro de la soberanía alimentaria. Hace tu pedido a los teléfonos 15 64 51 68 69 y 011 2007 86 88. Estamos en la recta final de la obra. Muy pronto, José Cepaz tendrá Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial para que puedas estudiar gratis y cerca. Construimos futuro. Tributo por seguridad e higiene, vencimiento 27 de junio. Tributo por conservación de la vía pública, primer vencimiento 13 de junio. Segundo vencimiento 27 de junio. Pedí tu recibo por WhatsApp al 113-878-9504. Municipalidad de José Cepaz. Intendencia Mario Ishii. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. De la tierra del buen vino nace Finca El Recuerdo. Una propuesta elegante, semidulce y amable, con la identidad del Malbec argentino. Finca El Recuerdo. Desde Mendoza, dándole identidad a tu mesa. No estoy solo. Con Dante Palma. Especialista en hacer programas de radio con y sin dinero. Momento final de No Estoy Solo. Les había adelantado que nos iba a quedar muy poquito tiempo para charlar para charlar de algunos libros. Pero también ustedes saben que siempre nos dejamos ahí un minutito para algunas invitaciones al teatro. Así que vamos a escuchar la invitación que tenemos fijada para el día de hoy. Hola Dante, hola oyentes de No Estoy Solo, aquí les habla Manuel Viñó, soy actor, soy director de teatro, en este caso les hablo desde este rol de la dirección, porque este sábado 7 de junio, 22:30 horas, en el excéntrico de la 18, en Lerma y Scalabrini Ortiz, estamos estrenando en Argentina por primera vez una obra de una catalana que se llama Marta Arán, una comedia muy bien escrita, una comedia hilarante, impiedosa, cruel. La obra se llama La chica de la lámpara y ojalá que nos puedan acompañar en estas funciones. Su protagonista está en una situación muy particular, está en un dilema enorme entre su carrera profesional en la galería de arte, en el mundo de la plástica, y un embarazo que no estaba previsto. A partir de ahí la comedia se desarrolla. Los esperamos, la van a pasar muy bien. La chica de la lámpara, sábados 22:30, excéntrico de la 18. Y antes de hablarles del libro que estuve leyendo
esta semana. Escuchemos el audio del municipio de Morón. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. Sangre en la nieve. La Revolución Rusa 1914-1924, editado por Debate. Es un libro de Robert Service. Service es un historiador británico, un veterano, historiador británico que es un especialista en la historia rusa. Tiene unas biografías muy conocidas sobre Stalin, sobre Lenin, sobre Trotsky. Así que valía la pena. Cuando me enteré que había salido, conseguí el libro. Y es un libro interesante porque no solo toma la literatura clásica, a veces son temas sobre los cuales se ha escrito mucho. Entonces no solo toma los textos clásicos, sino que toma las fuentes clásicas, sino algunos documentos administrativos de los distintos gobiernos, de las distintas estructuras institucionales de Rusia. Y además, este es el diferencial, toma diarios íntimos de personas comunes. Porque su idea es mostrar cómo, lejos de las lecturas que se suelen hacer, que son las correctas, uno hace una lectura histórica, bueno, toma los grandes lineamientos, los grandes sucesos, los grandes eventos, pero ver qué pasaba en la gente de a pie, en la gente común, para ver también cómo hubo distintos tipos de resistencias, ¿sí? Cómo afectó también todo ese proceso, que además fueron 10 años tremendos. Ustedes piensen, el libro comienza diciendo, mira, era 1913 y el zar Nicolás II estaba conmemorando los 3 siglos de la dinastía. En los 10 años que vino la Primera Guerra, cayó el régimen, hubo un gobierno provisorio en febrero del 17, después vinieron los bolcheviques en octubre, se llevaron puesto a los provisorios, y después tuvo una guerra civil que realmente llevó 6-7 años por lo menos de consolidación. También a su vez, ya para el 24 ahí tenemos ya la muerte de Lenin, con el problema de la sucesión, justamente también Trotsky, Stalin. Bueno, así que daría para más rato, no tengo tiempo, pero es un tema interesante, además de ver sobre los distintos conflictos, las cuestiones identitarias, cómo jugaban ahí, el rol de los campesinos también, que Service le da mucha más relevancia que otros historiadores. Pero eso también, el ataque a la iglesia ortodoxa, la cuestión de los otros partidos, la disputa de los bolcheviques con los otros partidos. Está bien, obviamente si les interesa el tema, ¿no? Así que se los voy a recomendar. Repito, es Robert Service el autor. El libro se llama Sangre en la nieve, la Revolución Rusa 1914-1924, editado por Debate. Escuchemos juntos ahora el audio del municipio de Berazategui. En Berazategui viví el deporte y la recreación durante todo el año, con propuestas deportivas municipales para toda la familia. Conoce más en berazategui.gov.ar/deportes y recreación. Berazategui, corazón de zona sur. Berazategui Municipalidad. Muy bien, no me queda más tiempo. Recuerden que pueden escuchar el programa en el formato podcast a través de iVoox, por ejemplo, iVoox.com. Ahí están las distintas secciones del programa. También en Radio Cat. Ahí simplemente busquen el horario en que salió el programa al aire, sábado a las 10. Y ahí van a encontrar el programa entero. O si no, también van a encontrar el programa entero en YouTube. En este caso en mi canal, www.youtube.com/palmadante. Sé que hay muchos que lo hacen así. Tenemos ya un montón de suscriptores, casi 1600 creo. Así que también, como les decía al principio del programa, los invito a suscribirse, es gratis. También es gratis tocar la campanita para que les avise cada vez que hay algún contenido nuevo. Son casi 200 videos, creo que van 198, algo así, en un poquito más de un año, así que es un trabajo arduo, pero sé que ustedes lo valoran. Cada vez de a poquito vamos sumando más gente. Todo ese contenido está abierto, salvo los cursos, que siempre
los invito también. Recuerda, hay un curso sobre Borges, hay un curso sobre 1984, tenemos el curso sobre Milei. Estos están disponibles, se pueden anotar y hacerlos cuando quieran porque son on demand. Valen menos que una grande de mozzarella. Simplemente me escriben a danteblog@gmail.com. Danteblog se escribe con B larga, con la G al final. danteblog@gmail.com. Me dicen: Dante, me interesa este curso, este otro, cuánto cuesta, de qué se trata, cómo son las clases. Bueno, yo se los cuento. Y también está, que siempre les insisto, si pueden colaborar, suscripciones mensuales, a las cuales también se pueden borrar cuando quieran. Quédense tranquilos, no es por toda la eternidad. Desde 2.000 pesos. Y si hacen una suscripción un poquito más alta, de 5.000, por ejemplo, acceden a material exclusivo. Si acceden a la de 10.000, ya directamente voy todos los sábados a sus casas y les hago yo la pizza si quieren. Pero no, bueno, ahí fuera de broma tienen acceso a los cursos gratis, en fin. Hay distintos formatos, pero lo que sea. O a veces también hay gente que pone nada más que por única vez, y es bienvenida, el monto que ellos quieren. Bueno, los invito a hacerlo porque es la única forma de sostenerlo. Gratis no se puede sostener. Es así, se los tengo que decir, discúlpenme. Les pasaría a ustedes mismos también. Uno lo hace por amor al arte, pero en algún momento quiere esa porción de pizza en el estómago. En fin, pero bueno, y si no se puede, insisto, no importa, vayan igual, miren los videos, suscríbanse y armamos comunidad. Que se está armando una linda comunidad, hay buenos intercambios, la gente comenta, en el 99% de los casos es respetuosa y hace aportes valiosos. Así que los espero ahí en el canal. Estuvo Juanjo Agüero en la producción, estuvo Juana Silva en la operación. Mi nombre es Dante Palma, ya lo saben, 9 años aquí al aire en No Estoy Solo. Los espero el próximo sábado, desde las 10.